Gloria a Dios. Buenos días, bendiciones para cada uno, amén. Contentos de estar en su casa hoy nuevamente, disfrutando de la presencia del Señor, que es lo más importante para nuestras vidas, amén. Pueden tomar su asiento, mi amado. Me uno a esa felicitación de nuestro pastor, a cada servidor de esta casa que ha servido durante todo este año, sabiendo que su recompensa viene del cielo, amén. Le felicito, le honro y le animo a que siga adelante. Todo servicio tiene una recompensa de parte de Dios, amén. Y esta iglesia siempre se ha caracterizado por 3 valores fundamentales, siempre: el amor, la excelencia y el servicio, amén. Entonces comenzamos este fin de semana a celebrar este mes del servidor, y en esta mañana Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza, más que una prédica, es una enseñanza que da la base para entender lo que es el verdadero servicio o lo que es un verdadero servidor, teniendo como mayor ejemplo a Jesús, que es el servidor, el siervo perfecto, amén. Y podemos ver a través del Nuevo Testamento, vemos cómo se usa la frase, los diferentes apóstoles, Pedro, Juan, todos los apóstoles usan esa frase para referirse a ellos mismos y se llaman siervo de Dios, siervo del Señor, siervo de Jesucristo. Vemos como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 1, él se llama a sí mismo siervo de Jesucristo. Y en Tito 1:1 se llama siervo de Dios. Y Santiago hace lo mismo cuando apertura su carta, Judas también, presentándose como siervos de Dios, siervos del Señor Jesucristo. Y lo mismo hace Pedro y lo hacen todos estos apóstoles que escribieron cartas, ¿ok? Entonces no solamente los apóstoles de allí, del Nuevo Testamento, son llamados a ser siervos de Jesucristo, sino que todos nosotros somos llamados a ser siervos, a llamarnos siervos de Dios. Y lo podemos ver en Romanos capítulo 6, verso 22. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Fíjense, eres libertado del pecado. Saliste de la esclavitud del pecado, porque antes otro era nuestro Señor. Antes éramos siervos al pecado porque pecábamos sin control. Pero ahora que hemos sido libertados del pecado, dice, y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que después de haber sido libertados, tú y yo hemos sido constituidos como siervos de Dios. Amén. De igual manera lo dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 16. Dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nuevamente, enfatizando allí nuestro primer llamado. Y el apóstol Pablo nos insta a que vivamos esa libertad que tenemos ahora en Cristo, la vivamos como siervos de Dios, sirviéndole a nuestro Señor. Amén. Y hay un concepto aquí que Pedro introduce: ser siervo y ser libre al mismo tiempo. Interesante ese concepto. Ser siervo y ser libre al mismo tiempo. Amén. Entonces tenemos, como lo vimos en Romanos 6:22, que después de haber sido libertados somos hechos siervos de Cristo. Entonces para el cristiano no es una opción o no es una alternativa, es un llamamiento santo que Dios nos hace desde que lo conocemos, amén. Y el llamamiento de Dios, le voy a decir algo, es irrevocable. A veces utilizamos el término y este verso de Romanos 11:29 y decimos: los dones son irrevocables, lo que Dios te entrega como don es irrevocable. Pero el texto dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Significando esto entonces que el llamado que tenemos a siervo
jamás va a caducar. Nunca va a caducar. Amén. Entonces podemos ver que la definición de siervo de Jesús es o sería hacer lo que Jesús te pide, cuando Él te lo pide, como Él te lo pide y de la manera que Él te lo pide. Un siervo de Jesús hace esto. Amén. Ahora hay un término que se ha mezclado con el servicio, con siervos, servidores, servicio, y se ha tergiversado un poco se ha tergiversado bastante la realidad de lo que Cristo quiso enseñar, quiso hacer cuando estuvo aquí en la tierra. Y por haber tergiversado esto, muchos no recibieron a Cristo como el Mesías, porque ellos estaban esperando un líder y no un siervo. Ellos estaban esperando un cabecilla, no un siervo. Y la palabra siervo tiene varias definiciones, pero en el Nuevo Testamento la palabra siervo viene del griego doulos. La palabra original, en el idioma original que fue escrito en el Nuevo Testamento, que es el griego, es la palabra doulos, que significa literalmente esclavo. Y aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar la palabra líder porque nos gusta más. Y esta solo aparece una vez en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 24, verso 5, cuando está hablando, dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Estos eran los judíos radicales que no querían estar bajo el dominio romano y se sublevaban. Y había un cabecilla llamado Judas, que no era Judas Iscariote, era otro Judas, y él era el cabecilla, el líder de ese grupo. Y es la primera y única vez que se usa esta palabra en el Nuevo Testamento. Porque esta palabra es una palabra que se usa en el ámbito empresarial, en el ámbito político, en el ámbito secular. Amén. Un líder es una persona que sobresale, que va adelante por su conocimiento, por su recurso, por su carisma. Ese es el concepto que se tiene de líder. Y esto es una palabra realmente moderna, ¿no? Y fíjense que en el Nuevo Testamento no se usaba, una sola vez se utilizó. Y esto nos ha trasladado una idea equivocada de lo que es un servidor. Una idea equivocada de lo que es un servidor. Ya que la palabra griega de líder en el Nuevo Testamento viene de protostates, no viene de doulos, viene de protostates, que quiere decir uno que está de pie adelante. Uno que está de pie adelante. No tiene nada que ver con siervo, con servidumbre, con esclavitud, no tiene nada que ver con eso. Con sometimiento no tiene nada que ver con eso. ¿Ok? Y puede ser que el concepto de esta palabra tenga que ver con muchas actitudes, como el que va primero, y por eso es que muchos actúan entonces como líderes y no como siervos. Y ese concepto Jesús vino a quitarlo, presentándose Él como el siervo perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener diferentes trasfondos. Todas las personas que llegan a una iglesia vienen de diferentes trasfondos, de diferentes lugares, de diferentes posiciones políticas, secular, comunitaria. Entonces pudiera ser que queremos entonces trasladar esa concepción que tenemos de líder, de liderazgo, a la iglesia, y a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Incluso la gente que nos dirige no se da cuenta de eso, y eso a la larga trae una cantidad de problemas, porque el servicio, la esencia del servicio es otra. Ahora, Jesús notó esta tendencia. Él notó esta tendencia en sus discípulos.
y quiso establecer un principio, una llave, quiso establecer un valor entre ellos. Y en Mateo capítulo 20, verso 25, dice: Jesús llamándolo les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros, esto lo establece Jesús, mas entre vosotros no será así. Y el que quiera ser el primero, y ese primero allí es protostates, entre vosotros será vuestro siervo, doulos. Ahí están las dos palabras griegas en esa traducción. El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, se pone entonces Jesús como ejemplo de esto, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Escuche esto. Hay algo que se quiere desatar sobre su vida, y se va a desatar a través del servicio. El que quiere ser primero tiene que ser siervo de todos. Hay algo grande que Dios quiere desatar sobre tu vida, pero se va a desatar por medio de tu servicio. Amén. Y si seguimos hurgando un poco más en el significado de la palabra doulos, quiere decir siervo o esclavo. Autoriza a una persona a disponer incondicionalmente de la vida y de los servicios de otro. En la esfera bíblica, el concepto de ser siervo expresa la obediencia absoluta de un ser humano. Un esclavo en esos tiempos solo podía aceptar lo que su amo le ordenaba. En cierta manera, el esclavo no podía razonar, no podía pensar por sí mismo, sino que tenía que hacer todo lo que su amo le dijera y le indicara, porque el no hacerlo podía morir en manos de este amo. Eso era en ese tiempo lo que era un esclavo, ¿sí? Nosotros como servidores de Jesús a veces tenemos la tendencia de cuestionar, y nos llamamos siervos y decimos que somos siervos. Y a veces tenemos esa tendencia de cuestionar. Es que si Dios bajara y me hablara a mí directamente, entonces yo haría eso. Esa tendencia está en nosotros porque es que nuestra humanidad nos la juega rudo a nuestra mente. Y eso nos pasa a todos. Pero cuando nosotros estamos claros en lo que es un siervo, entonces nosotros enfilamos nuestra actitud y enfilamos nuestra manera de ser de acuerdo a ese valor, ese concepto, ese principio que Cristo vino a enseñar. Y no solamente lo enseñó, sino que se puso Él como ejemplo. Él fue un siervo entre nosotros. Él fue un siervo entre los seres humanos. Él vino a servirnos. En la cruz Jesús te sirvió a ti y a mí. Él hizo algo que tú y yo no podíamos hacer. Él obtuvo para nosotros algo que tú y yo no podíamos obtener. Y Él se ofreció voluntariamente para hacerlo. Amén. Nos damos cuenta entonces que ser siervo tiene que ver con un nivel espiritual de vida que a nosotros nos permite entonces avanzar. Usted quiere madurar espiritualmente, usted quiere alcanzar niveles espirituales, sirva con la actitud correcta, con el corazón correcto, y usted va a desarrollarse espiritualmente, usted va a crecer espiritualmente. Ese es el diseño que tenemos. Ese es el diseño que tenemos. Amén. Y quiero que usted pueda buscar en Filipenses capítulo 2. A partir del verso 5 hasta el 8, le voy a pedir a pantallas que por favor lo mantenga allí. Si vamos a otro verso, vamos y regresamos a este, porque vamos a estar desarrollando aquí algunos conceptos importantes para entender a Jesús como el siervo perfecto.
Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir lo hubo en Cristo. Cuando Dios devela, el Padre devela el plan de salvación allá en la eternidad, hubo un sentir en Cristo. En el Hijo hubo un sentir. ¿Cuál fue ese sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para ser siervo, lo primero que tenemos que hacer es renunciar a nuestros derechos. Fue lo primero que hizo Jesús, siendo en forma de Dios. Siendo en forma de Dios. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él era Dios. Sin Él nada, en el verso 3, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él era Dios, Él era creador. Esa era su posición en la eternidad, amén. Pero dice que siendo forma de Dios, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como cosa a la cual agarrarse para decir yo tengo el derecho de. Y eso es lo principal, la principal característica de un verdadero siervo. Amén. Por voluntad propia renunció a sus derechos de usar su naturaleza de Dios. Él renunció, fue ese derecho. No dejó de ser Dios. Renunció a usar su naturaleza de Dios para poder venir a esta tierra y poder hacer toda la obra de salvación que el Padre ya había determinado. Amén. En Juan capítulo 10, verso 18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie obligó a Jesús. Nadie te puede obligar a servir. Nadie te puede obligar a ser siervo. Es algo que nace en el corazón como respuesta de gratitud a Dios. Amén. Así que creo que no pasa en esta iglesia, espero que no pase. Pero ningún líder puede obligar a nadie a servir y exigirle que sirva. Porque el servicio tiene que ser algo espontáneo, si no deja de ser servicio. Amén. Y seguimos, en Filipenses 2 dice, seguimos, sino que se despojó a sí mismo. No se aferró a su posición, sino que quiso ser un anónimo. Quiso ser uno más del montón, no siendo uno más del montón. Pero él quiso serlo. Y siempre uso este ejemplo para explicar esto, tratar de explicar, ilustrar un poco esto. Pero imagínense un magnate millonario, súper millonario, que tiene su hijo, el cual es el heredero de todo. Y tiene una organización importantísima en todos los países. Pero el hijo tiene el deseo de que los empleados de su padre crezcan y se desarrollen, pero no saben cómo hacerlo. El hijo deja su cargo de vicepresidente, sigue siendo el hijo del dueño, pero deja su cargo del vicepresidente y se mete en las estructuras más bajas de las empresas y comienza a enseñar a la gente. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. Cuando Jesús deja el cielo y viene aquí a la tierra y nace como ser humano con todas las limitaciones de un ser humano, sigue siendo Dios, pero voluntariamente se sometió a esas limitaciones para poder llegarle al hombre, al ser humano, y poder entonces en una naturaleza
de carne vencer todo aquello que el ser humano no había podido vencer. Por eso es que Jesús vence a Satanás y le quita a Satanás. Dice que Él muere en la cruz, se humilla hasta lo sumo y muere en la cruz como un ladrón. No se defendió porque Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía a lo que el Padre le llamó. Se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. ¿Cuál es la forma de siervo? Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la forma de siervo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se hizo entonces un anónimo. Pero no quedó así. Cuando tenemos a Jesús en el corazón y en nuestra vida, nuestro servicio es puro. Porque entonces no estamos imitando a nadie, estamos imitando a Jesús. ¿Y hay algo de malo en imitar a alguien? No, no hay nada de malo cuando tú imitas de alguien lo que esa persona imita de Jesús. Para poder imitar a alguien, ese alguien tiene que haber sido procesado en algún área por el mismo Jesús y tiene que estar dando los frutos de Jesús. Entonces eso te inspira a ti. Y entonces tú puedes imitar y dices, oye, como fulano de tal que venció esto y esto, y mira el carácter que tiene, mira cómo Jesús se manifiesta a través de él, yo voy a imitar eso. Pero muchas veces imitamos las malas mañas. Lamentablemente, la naturaleza humana es así. Pero Jesús quiso venir para que lo imitaran a Él. Para que lo imitaran a Él como siervo. Amén. Por eso es que los fariseos no eran servidores. Ellos no eran servidores. Ellos no estaban para servir a la gente. Ellos estaban para llevarse la gloria. Ellos estaban para exponer sus dones, sus talentos, sus posiciones. Y por eso fue que Jesús los confrontó tanto. Porque siendo Él, el Dios mismo, Él se hizo siervo. Él se hizo siervo. Y vemos que los fariseos buscaban la gloria de los hombres. Y en Lucas capítulo 18 vemos allí un pasaje que tiene que ponernos a nosotros, confrontarnos a nosotros cada día. Dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Y fíjese que la Biblia dice oraba consigo mismo, porque no estaba orando con Dios, estaba orando con él mismo. Decía: Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, como este otro hombre, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Había un publicano allí. Un publicano era un judío que trabajaba para los romanos recogiendo impuestos, y el pueblo judío lo veía muy mal porque lo veían como un traidor. Y este hombre judío, este fariseo, se creía santo y perfecto y venía en su oración a compararse con el que estaba, según a los ojos de él, menos que él. Pero ¿por qué no se comparaba con Dios y con el Mesías? Porque sabía que no le llegaba. Sabía que no le llegaba. Y él sigue hablando aquí en el verso 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos. No quería ni siquiera levantar la cara en su oración, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, sé propicio de mí, que soy pecador. Reconocía su condición, reconocía su pecado. Y dice el Señor Jesús, dice: les digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, una de las características del siervo, del servicio, es la humildad. Es despojarte de todo eso que tú crees, porque a veces creemos que los dones y los talentos son los que nos ayudan a ser siervos eficaces. Y es una herramienta que el mismo Dios nos da, porque los dones y talentos han sido dados por Dios. Pero depende cómo tú los uses y cómo los recibas y cómo los veas. Cuando nos creemos mucho por esos dones y talentos, eso no funciona. No funciona.
Nuestros dones y talentos están al servicio de Dios y de la gente. De Dios y de la gente. Porque dice que vienen a ser para edificación de la iglesia. Entonces, si yo tengo un don que he recibido de parte de Dios y yo no lo uso para edificar la iglesia, yo no estoy sirviendo a Cristo. No estoy sirviendo a Cristo. Si estamos en una iglesia donde no estamos sirviendo con ese corazón, yo lo siento, pero tengo que decírselo: usted no está sirviendo a Cristo. Usted se está sirviendo a usted mismo. Amén. Por eso es que cada año recordamos el servicio a través de esta celebración que tenemos del mes del servidor, y recordamos estos principios, estos valores, porque como seres humanos tendemos a que las cosas se nos olviden un poco, pero ahí está la labor del pastorado: recordar la palabra. Amén. Ellos se creían mejores, confiaban en sus habilidades, eran élites, hacían las cosas para que los vieran y los aplaudieran. Servir, oiga esto, servir no es algo que usted hace para Jesús. Servir no es algo que usted hace para Jesús. Servir es algo que Jesús hace a través de usted. Es un principio, mi amado. No, que yo le sirvo a Dios porque yo hago esto. ¿Qué está haciendo Jesús a través de ti? ¿A quién está influenciando? ¿A quién está impactando tu servicio? Entonces son conceptos que traemos del mundo. No, yo le sirvo a Jesús porque sirvo en la iglesia. El servicio es algo que Jesús hace a través de ti. Por eso es que tenemos que conectarnos con Él, conectarnos con ese carácter, conectarnos con esa bendición. Amén. Son principios, son valores que si los olvidamos, nuestro servicio se va a diluir. Y mire, la mayoría de las veces no nos damos cuenta. Nos vamos secando en nuestro servicio. Jesús no quería eso. Por eso Él siempre que tenía la oportunidad confrontaba a estos fariseos delante de sus discípulos para que vieran y entendieran los principios. Y a ellos les hablaba claramente, porque Jesús sabía que ellos iban a quedar e iban a enseñar. Cuando Él no estuviera aquí, ellos iban a enseñar. Y esa enseñanza de Pablo, de Pedro, de Santiago, hasta hoy nos acompaña. Amén. Y fíjense que servir no es algo que usted hace para Jesús, es algo que Jesús hace a través de usted. Y en 2 Corintios 3:5, ahí lo dice. El apóstol Pablo dice: no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dios te usa para que tú seas un siervo efectivo, para que tú seas un buen siervo. Jesús te usa para eso. Amén. Y seguimos en Filipenses, en el capítulo 2, le dije que tuviera el texto allí. Ahora en el verso 8 y dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se humilló 2 veces. Dejó su gloria, dejó su derecho de ser Dios. Primera humillación. Se convirtió en hombre, pero siendo hombre se humilló como hombre. Segunda humillación. Siendo hombre se humilló como hombre, y dice: haciéndose obediente. ¿Qué significa esto? Que una de las características de un siervo eficaz es la obediencia. Dice: haciéndose obediente. Yo me imagino que Jesús en su humanidad fue tratado con esto, porque Él no conocía la desobediencia. Jesús no conocía la desobediencia. En la eternidad, en el cielo, no hay desobediencia. Pero vino aquí y miró a los hombres, estuvo con los hombres, vivió con los hombres y se dio cuenta de muchas cosas. Y Él tuvo que aprender lo que es la obediencia.
Y dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el verdadero servidor, el verdadero siervo, obedece a su Señor hasta las últimas consecuencias. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gusta o no me gusta, lo voy a hacer porque voy a obedecer. Voy a obedecer lo que Cristo, lo que Jesús, lo que Dios me manda a hacer. Pero es que no es Dios el que me lo pide. Es mi líder, es mi coordinador. ¿Cómo yo sé? No, hay gente que se hace esa pregunta. ¿Y cómo yo sé que Dios le mandó a hacer eso? ¿Y cómo yo sé que lo que el pastor y la pastora hablan, eso se lo dijo Dios? El siervo no cuestiona. Y yo no le estoy hablando a usted de que usted sea una persona tipo robot, ¿sabe? Que le pisan un botón y usted camina, usted se sienta, no, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que cuando Dios levanta a hombres, mujeres y les entrega un liderazgo, hay una autoridad delegada. Y desobedecerlos a ellos es desobedecer a Dios. Lo dice la palabra. Que esta persona está equivocada, está errada, ore y deje que Dios trate con esa persona. Pero que de usted no se diga que usted no es un siervo leal o un siervo efectivo. Amén. La voluntad de Jesús, mientras Él caminó en esta tierra, estuvo sometida totalmente al Padre. Y siempre lo cito, Jesús decía, yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que oigo hablar de mi Padre, eso hablo. Yo no hago estas cosas por mí mismo, sino lo que veo a mi Padre hacer, eso hago. Jesús fue el siervo perfecto. El siervo perfecto, amén. El siervo es esclavo de la voluntad de su Señor. Y Jesús siempre estuvo sometido a la autoridad de su Padre. Y lo demostró en Mateo 26:39. Muchas veces se los he dicho. Siempre pongo de ejemplo este texto, esta situación, porque es la situación más cercana, como podemos ver, la humanidad y la deidad de Cristo y la obediencia cuando estuvo en el Getsemaní. La noche antes de ser entregado para ser crucificado. Y Él renunció a sus planes para hacer los planes de Dios. Y usted dirá, pero es que no había otro plan, ese era el único plan. No, había un plan B. Había un plan B. Mateo 26, verso 50. Cuando se presentan Judas a buscarlo con los soldados, él le dice, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Ese fue Pedro. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Había un plan B. Mire, 12 legiones de ángeles son aproximadamente 72,000 ángeles. Y Sodoma y Gomorra fue destruida con 2 ángeles. Jesús, yo me imagino los ángeles allí viendo esa noche donde Jesús estaba negándose a sí mismo. No quería pasar por la cruz, pero sabía que era la voluntad de Dios porque no había otra forma. Fíjense que en la oración Él dice, Padre, si hay otra manera, no me hagas pasar por esto porque no quiero pasar por esto. Si hay otra forma, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque Él era un siervo hasta las últimas consecuencias. Él sabía cuál era su posición de siervo. Él había renunciado voluntariamente. Él hacía así. Y eran 72,000 ángeles que venían, acababan con los romanos y los sacaban. Pero el plan de Dios no se hubiese cumplido. Entonces un siervo debe renunciar a su agenda personal.
para poder cumplir la agenda de su Señor, de su Dios. Por eso tiene que haber una conexión con el Señor. Porque de nada vale que yo diga, Jesús es mi Señor, pero yo no estoy conectada con Jesús. Y entonces, ¿cómo yo sé, cómo yo recibo las instrucciones y las directrices de mi Señor Jesús, si no estoy conectada con Él? El verdadero siervo mantiene su relación con su Señor y está atento a escuchar las indicaciones y las directrices. Amén. Jesús se negó a sí mismo, perdió su vida, pero no para siempre. Dice que resucitó al tercer día de los muertos. Y en Filipenses 2, verso 9 al 11 dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El verdadero siervo no se exalta a sí mismo, espera que su Señor lo exalte. El verdadero siervo sabe que hay una recompensa que viene de su Señor. ¿Sabe por qué? Porque conoce a su Señor. Conoce a su Señor. El servicio puro y genuino de tu corazón es reconocido por Dios. No importa que otros no lo reconozcan. Dios lo reconoce. Así que sigue siendo puro. Sigue siendo espontáneo. Sigue sirviéndole a Dios con ese corazón que quiere agradarle. Y la recompensa y la exaltación va a venir del cielo. Amén. Va a venir del cielo. Los que reflejan la luz de Jesús a través del servicio van a brillar también con esa luz. No se preocupe, pero es que yo no brillo, nadie me ve. No se preocupe. Siga sirviendo a Dios con un corazón genuino, con un corazón sincero. Y ese brillo de la luz de Jesús va a hacer que usted brille también. Amén. Cuando conocemos a Jesús, siervo perfecto, entonces podemos renunciar a nuestros planes, podemos renunciar a nuestras agendas, porque queremos someternos al plan que Dios tiene con nosotros, al propósito por el cual Dios nos llamó. Y entonces renunciamos a todo aquello que sabemos que no va. Tal vez no son cosas malas, tal vez son cosas buenas, pero no están dentro del plan, el diseño y el propósito que Dios tiene para ti. Entonces, como siervos efectivos, nos humillamos delante de nuestro Señor y decimos, Señor, que sea como tú quieres y no como yo lo quiero. Ahí usted va a ser exaltado. Ahí usted va a ver la bondad de Dios sobre su vida. Y aquello que usted pensaba que si usted no lo hacía se moría, que si usted dejaba de hacer eso le iba a ir mal en la vida, ahora haciendo la voluntad de Dios y caminando en el propósito de Dios, usted empieza a ver esa vida abundante que Jesús ofreció. Y usted piensa a caminar en esos planes y usted comienza a ver y usted dice, no, Señor, esto es mejor que lo que yo pensaba. Siendo siervos efectivos y obedientes al Señor. Para ser siervos fieles es necesario que Jesús se meta en nuestros corazones. Jesús esté en nuestros corazones. Y para que Jesús esté en nuestros corazones, nosotros tenemos que vaciarnos. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Sin embargo, la mayoría de las veces no nos gusta vaciarnos. No nos gusta hacerlo porque sentimos que estamos dejando cosas que son nuestras. Pero Pablo tuvo que vaciarse. El currículum de Pablo, escúchenme, superaba al de Jesús. Humanamente el currículum de Pablo superaba al de Jesús. Era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible. Pero dice que todo eso lo tiró por basura con tal de alcanzar el propósito de Jesús, por lo cual Jesús le había llamado.
Y nosotros a veces vamos a tener que tomar decisiones drásticas en nuestra vida y vamos a tener que vaciarnos de nosotros mismos para poder hacer la voluntad de Dios y para poder servir a Dios con corazones puros y sinceros. Amén. Ahora Dios no usó esas cosas que Pablo tenía, claro que las usó. Usó el conocimiento de la ley que tenía, usó la posición, la ciudadanía romana que tenía. ¿A quién llevó Dios a hablarle? A los romanos, a Pablo. Lo puso delante de gobernantes y Pablo pudo hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hubo uno que le dijo: por poco me convences, porque quedó impactado del testimonio de Pablo. Entonces no creas que Dios te pide para quitarte, Dios te pide para añadirte. Y a veces tenemos que dejar cosas que nos duelen con tal de hacer la voluntad de Dios, pero Dios te va a añadir más. Dios te va a añadir más, amén. Fíjense una cosa, en el Antiguo Testamento los siervos tenían un valor monetario. El valor era de 30 ciclos de plata, eso está en Éxodo 21:32. Y qué interesante que hubo uno que dejó de ser igual a Dios y pagaron por él 30 piezas de plata, porque los fariseos lo consideraban un esclavo. Por eso ofrecieron 30 piezas de plata. Ese era el valor de un esclavo. Esto nos enseña que Jesús, antes de morir por nosotros, se hizo siervo. Se hizo siervo. Literalmente se hizo siervo. Y es interesante ver que la palabra doulos, que significa siervo, esclavo, viene de la palabra douloi en hebreo, que significa atados. Porque tenemos que estar atados a Jesús para servirle, así como Él estaba atado a su Padre, amén. Voluntariamente, poner las manos. Aquí estoy, Señor. Fue lo que hizo Pablo, el apóstol Pablo, cuando tuvo la revelación de quién era Cristo. Lo primero que hizo fue decir: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Qué quieres tú que yo haga? Y hay un momento en nuestra vida que eso tenemos que hacerlo. Tal vez podrá ser, la mayoría de las veces, el peor momento de nuestra vida. Y entonces miramos a Dios: Señor, ¿qué hago? Ahora sí, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Pero a muchos nos pasa que no teniendo ninguna circunstancia difícil, sino que estemos en lo mejor de nuestra vida, tener que humillarnos, reconocer que somos siervos de Dios y decirle: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y renunciar y vaciarnos, porque lo que vamos a recibir después de esa renuncia es la gloria que recibió Jesús después que murió. Dice que resucitó y le fue dado un nombre por encima de todo nombre, y dice que Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Usted sabe lo que hizo Jesús en esos 3 días entre que murió el viernes y resucitó el domingo? Dice que bajó a los infiernos y dice que le quitó las llaves de la muerte a Satanás, le quitó el dominio, y dice que llevó cautiva la cautividad. ¿Qué cautividad? La cautividad que el enemigo tenía sobre nuestras vidas. Esa tendencia a pecar, esa tendencia a hacer lo malo, ya esa tendencia no te domina a ti. Jesús lo venció y dice que llevó cautiva la cautividad. ¿Por qué? Porque se humilló hasta lo sumo, se hizo siervo y cumplió la voluntad del Padre completamente, sin cuestionar. Y dice 1 Corintios capítulo 9, verso 19, dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Es Pablo. Pablo fue hecho libre. Él perdió
todos sus derechos, pero él se consideró que fue hecho libre. ¿Para qué? Para hacerse siervo de Cristo, para ganar a muchos más, para ganar a muchos más. Y podemos ver en el mismo 1 Corintios, en el verso 20 del capítulo 9, dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como que si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Por qué copartícipe? Porque eso fue lo que Jesús hizo. Se hizo hombre, se hizo ser humano para ganarse a los hombres, para ganarse a los seres humanos, para demostrarnos a nosotros los seres humanos que sí se puede vencer, para demostrarnos que sí se puede tener una relación con Dios, para demostrarnos que sí podemos llegar a ese camino de perfección. Pero es que yo peco, pastora, pero es que yo tengo debilidades, pero es que me equivoco todos los días. Pero te arrepientes, hablas con Él, Él te perdona y regresas al camino de la perfección. Ese es el camino de la perfección. No te salgas de Él, no te salgas de Él. La perfección no es un lugar, es un camino. Mantente caminando allí con la humildad de siervo. Señor, me equivoqué, ayúdame. Y vuelves otra vez, y Él vuelve otra vez al camino a llevarte. Jesús demostró cómo un ser humano, porque Él era 100% hombre, 100% Dios, pero renunció a ese derecho de ser Dios, y en su humanidad demostró lo que un ser humano puede hacer si está entregado a Dios y si el Espíritu Santo gobierna su vida. Él lo demostró para que nosotros también entendiéramos que lo podíamos hacer. Amén. En el Antiguo Testamento le fueron dadas leyes al pueblo de Dios para el trato con los siervos. Y dice que tú tenías un siervo que te servía durante 30 años, y cuando llegaba ese tiempo, creo que eran 30 años, era un tiempo específico, y cuando ese tiempo llegaba, ese siervo ya tú lo liberabas y que fuera libre. Pero habían siervos que no se querían ir, que llegaron a amar tanto a su Señor, a la familia de su Señor, que no se querían ir. Y entonces dice la ley que entonces horadaban la oreja de ese siervo, y él se constituía en un siervo por amor. Siendo libre, se hizo siervo por amor. Y ese es el llamado de Cristo. Él nos libertó de la esclavitud del pecado. Él nos libertó de la esclavitud de las debilidades. Él nos libertó de las limitaciones que como seres humanos tenemos tendencias. Y Él nos libertó de eso. Y en esa libertad nosotros decidimos entonces ser esclavos por amor a Jesús. Señor, aquí estoy. ¿Quiénes pueden decir hoy: Señor, aquí estoy? Póngase sobre sus pies. El servicio es voluntario. Nadie puede servir si no tiene a Jesús en el corazón. Es imposible servir a Dios a menos que sea Jesús a través de nosotros. Amén. Y entonces, Filipenses 2:5, ¿cómo empezó? Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, llamándonos entonces el apóstol Pablo a imitar a Jesús en nuestro servicio. Vamos a servir a Jesús donde Él quiere, como Él quiere, de la manera que Él quiere, de la forma que Él quiere. Amén. Levante su mano allí donde está, cierre sus ojos y concéntrese ahora en Jesús y dígale: Jesús, soy tu siervo, soy tu sierva, Señor. Yo sé que tú me amas. Yo sé que tú no has venido a quitarme, sino has venido a darme. Yo sé que las bendiciones que tú tienes para mí son grandes, Señor. Ayúdame en este caminar y que yo pueda ser un siervo fiel tuyo,
Dígale voluntariamente, voluntariamente, en mi libertad, Señor, me hago siervo tuyo, porque te amo, Dios, porque te amo, Señor, y quiero que tú cumplas tu plan con el mundo, Dios. Gracias, Señor. Dígale: Jesús, cuentas conmigo. Quiero ser un siervo fiel. Quiero ser como tú. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra o esta enseñanza da la base para todo servicio. Para todo servicio. Cada vez que vayamos a servir, usted puede acordarse de esta palabra. Y usted pueda entender que el que sirve es mayor que el que está primero. No se sienta menos que nadie, porque usted le sirve a un Dios vivo, a un Dios real. Usted tiene una relación real con Dios. Usted no está aquí y usted no habla con Dios porque alguien le dijo. Usted habla con Dios y usted tiene una relación con Dios porque usted ha experimentado ese Dios real. Amén. Y como un Dios real, usted le sirve. Y usted está dispuesto a hacer lo que ese Dios quiere que usted haga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si hay alguien en este lugar que quiere convertirse en un siervo de Cristo, si hay alguien en este lugar que quiere conocer a Jesús, comenzar a conocer esa vida que Jesús ofrece y aprender de Él, yo le voy a pedir que levante su mano. La iglesia quiere orar por usted. Si hay alguien aquí que nos está visitando por primera vez y quiere hacer esto, tiene toda la libertad de hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Si no, todos somos siervos del Altísimo. Amén. Así que considérese privilegiado, porque usted y yo tenemos un honor demasiado grande: servirle al Dios creador de todas las cosas. Por eso debemos de mantener nuestro servicio fiel, mantener nuestro corazón puro, no dejar que nada dañe ese servicio que usted le ofrece. Hablábamos en estos días acerca de las ofensas. Las ofensas dañan el servicio. Pelee. No deje que las ofensas le dañen el corazón. Siga sirviendo con amor y déjele el resto a Dios, que Dios va a obrar a favor suyo. Amén. Dele un fuerte aplauso a la presencia del Señor.